Ok, no hay preguntas de VIH. ¿No? Pasamos a enfermedades virales y bacterianas pediátricas con o sin exantemas. Si vemos un niño con fiebre y esta boca y esta lengua, ¿en qué tenemos que pensar? En que comió un chupete de fresa. Esa es una buena posibilidad. Si te dice que no comió el chupete de fresa, entonces, ¿qué tendríamos que pensar? ¿Puede ser qué? Hay muy pocas enfermedades que se asocian con la boca y la lengua fresa. Una es escarlatina, otra. ¿Cuál? ¿Cuál? Kawasaki. Ajá, otra, una más, y que está toda. ¿Una más? Por supuesto que tiene que tener buen cotejo, ¿no? Pero es raro que ustedes vean a un niño en general con los labios y la lengua fresa. Si un niño viene febril con esto, eventualmente con los ojos también epidémicos, tiene que pensar en un Kawasaki, tiene que pensar en un sarampión, más una escarlatina también, y si está muy mal, shock tóxico. También esas tres enfermedades dan ese tipo de manifestaciones. El Kawasaki también da esto, da exantema polimorfo de cualquier tipo, sobre todo en esta zona. Este es lo mismo, ¿no? Este es más de un Kawasaki. Alteraciones distales en miembros superiores e inferiores, se hinchan las manos, se dermatizan. El primer caso de Kawasaki en el Perú lo vi yo. El primer caso diagnosticado de Kawasaki en niños lo recibí yo el año 1986 en la emergencia del Hospital del Niño mientras hacía mi residencia en primer año. Me llegó un niño de 1 año y medio, con fiebre y un exantema polimorfo. No me acuerdo qué más tenía, la verdad. La cosa es que lo interné en infecciosas con el diagnóstico de mononucleosis infecciosa presuntivo. Y al día siguiente, un amigo mío, Javier Ferreiros, que primero de su promoción, después se fue a Estados Unidos a hacer la pediatría nuevamente, fue jefe de residentes allá, me vio en el patio, me insultó, casi me pega, y me dijo que cómo había dejado pasar en un Kawasaki. Tenía yo ni idea de que era un Kawasaki, el único Kawasaki que conocía la moto, ¿no? ¿Cómo había dejado pasar un Kawasaki? Ese fue motivo de que... Pero el pata se hizo muy conocido, muy famoso, publicó el primer caso de Kawasaki en el Perú, que a mí se me pasó, no me puso ni de coautor, ¿no? Aunque sea, eso debió ponerme de coautor siquiera, ¿no? En fin, fuimos muy buenos amigos. El último día de la residencia le pinché las llantas de su carro en venganza a las 4 con un cuchillo de carnicero por no haberme puesto de coautor en el trabajo. Así que no pudo cambiar las 4 llantas, se tuvo que quedar ahí nomás durmiendo en su carro. Ya saben, no se metan conmigo. Entonces, el hecho es que se me pasó, no, ni idea. Y cuando llegué acá a Arequipa, ya el doctor Seijas y la doctora Medina habían hecho el primer diagnóstico de Kawasaki en Arequipa, en un paciente del seguro. Y después ya con esa experiencia, yo hice el primer diagnóstico de un Kawasaki pediátrico en el Ministerio de Salud de Arequipa. Y eso fue una demostración de cómo el cerebro funciona en algunas personas, que lo hacen funcionar, en todas, aún cuando están durmiendo. Porque yo me acuerdo que vi a un niño en una visita, un niño que estaba en la cama, estaba encogido, con los dedos hinchados, la boca toda hinchada, los ojos hinchados, todo hinchado tenía. Fiebre, una fiebre prolongada. Y tenía como 10 diagnósticos, o sea, le había hecho una punción lumbar anormal, tenía un sedimento urinario anormal. Entonces
Entonces le habían puesto sepsis, estomatitis herpética, neuroinfección, artritis, infección urinaria. No tenía ni pies ni cabeza, pues, o sea, bueno, nos fuimos ese día, ese guardia. Me acuerdo que me fui a mi casa, me dormí, y como a las 3 de la mañana estaba durmiendo y de repente me sentaba así, ¡pum! Kawasaki. Así fue. El cerebro sigue funcionando en algunas personas privilegiadas como de noche. Kawasaki. Ya al día siguiente, ese mismo día, Kawasaki. Nadie lo creyó. Llamaron a todos los médicos del Perú. Todos decían, no era. El único que dijo Hurtado. Él dijo, sí, estoy de acuerdo. Llamaron a todas las lumbreras de acá. No, ¿qué hace? Hace llamar al doctor Barrera de Vil. Y él dijo que todavía dudan de que sea un Kawasaki. Ya no. Listo. Kawasaki. Se me había pasado uno, no se me había pasado el otro. Pero bueno, a partir de ahí me han llegado Kawasakis como cancha. No sé por qué. Yo entraba a una guardia, Kawasaki. Así en serio, no estaba de guardia Percy Ortiz, que vi un chiquito y yo entré por otra moto y lo veo al chiquito. Otra vez me buscó en el consultorio una señora cuyo esposo trabajaba en una empresa minera y tenía a su niño con un problema, había ido a todas las clínicas de acá, le habían dado 80 diagnósticos y le habían dicho que no era Kawasaki. Y la señora esta tenía a su hermana cardióloga en México, en un hospital mexicano, y le había llamado y le había dicho, ¿qué? Oye, es un Kawasaki, le había dicho a la hermana por teléfono. Y era un Kawasaki realmente. Lo que pasa es que como la gente no ve, no conoce, uno ve lo que conoce, ¿no? Pero si nunca has visto, dices, no, ¿qué piensas en eso? Bueno, entonces, no es tan frecuente. Si ustedes ven esto, podrían pensar en faringitis virulenta, pero también tienen que pensar en citomegalovirus, en mononucleosis infecciosa. Si ustedes ven un niño con fiebre, esto y un ganglio, y además un exantema, todo junto, solo le falta palpar el vaso para decir que es un síndrome mononucleósico. Son ejemplos de enfermedades virales, con exantemas, la otra etiología desconocida, el Kawasaki, pero todas entran en diagnóstico diferencial. En realidad el diagnóstico es de laboratorio, es muy difícil hacer diagnóstico de exantemas clínicamente, salvo de las más conocidas en época de epidemia, pero si no, muy difícil. El sarampión ustedes tienen que conocerlo. ¿Por qué? Porque epidemiológicamente es importante. El año pasado, ustedes saben, hubo una alerta de sarampión. Hay brotes habitualmente en países vecinos, ha habido en Bolivia, en Chile, en Brasil, y a partir de ahí llegan los casos, ¿no? En el Perú no ha habido realmente tanta frecuencia de casos. En Europa y en Estados Unidos sí hay casos porque los padres no están obligados a vacunar a los niños, por lo menos no estaban obligados. La Unión Europea ya ha dictaminado que hay países ya europeos que han dictaminado que los chicos no entran al colegio y no se vacunan. Se acabó el asunto. El movimiento antivacunas tiene fuerza, en algunos países ha logrado que no se vacunen a los niños, pero se está revirtiendo felizmente, ¿no? Entonces el sarampión básicamente tienen que considerarlo en cualquier enfermedad febril con exantema. Cualquier niño que llegue, sobre todo si es menor de 3 o 4 años y tiene un exantema febril, ustedes tienen que decir, ¿será sarampión? Y tienen que notificar, ¿no? Tiene 3 fases: una fase catarral, que es como un resfriado; la fase eruptiva, con un exantema morbiliforme de todo el cuerpo, color rosa salmón, que dura de 3 a 7 días, y una fase descamativa que dura aproximadamente 4 días. Lo característico, lo que ayudaba mucho antes en el sarampión era que se daban las manchas de Koppel, que eran unas máculas blanquecinas en las mejillas, eran unos puntitos blancos, que permitían hacer el diagnóstico 24 a 48 horas antes que apareciera el exantema.
Pero eso se hacía en épocas, hace 40 años. Hace 40 años los hospitales, los de Arequipa, igual que los de todo el país, estaban llenecitos de niños con sarampión, con varicela, con tifoidea, con coqueluche, con todas las bacterianas infecciosas habidas y por haber, ¿no? Que con las vacunas prácticamente han desaparecido y que ustedes tampoco han tenido, ¿no? Entonces, la ilusión era así: las manchas de Koplik, el exantema y la descamación posterior. El sarampión en general no era una enfermedad que fuera mayormente peligrosa, salvo que se estableciera en un desnutrido, ¿no? Y en esa época había muchísimo desnutrido, muchísimo. No tienen ustedes idea de lo que eran los hospitales de esa época. Había salas completas de 20 cunas con niños marasmáticos o con cuachones. Y esos niños, cuando les daban sarampión, pues hacían las formas más severas, las complicaciones más severas, y muchos de ellos se morían básicamente por neumonía o sepsis. Entonces, por ahí ha sido la cuestión de la importancia que se le daba. Aparte, fue gracias al sarampión y a las terapias que se dieron con vitamina A. Los niños con sarampión hacían mucha seroftalmía y hacían úlceras corneales, porque dentro de lo que era el sarampión afectaba las mucosas, y los niños que ya tenían, por ser desnutridos, déficit de vitamina A, terminaban haciendo seroftalmía, ulceración corneal. Y en esos niños, sobre todo se comenzó este trabajo en la India, se comenzaron a dar megadosis de vitamina A y se desaparecieron los problemas de ese tipo. Aparte, vieron que también disminuía la frecuencia de iras y de eras. Entonces, ha sido el sarampión una enfermedad que, mediante la terapia con vitamina A, permitió también hacer esa extensión a otras enfermedades, ¿no? Y ahora es cosa común dar suplementos de vitamina A hasta en exceso. El diagnóstico diferencial de todos los exantemas son muy parecidos, ¿no? Escarlatina es súper importante porque la escarlatina tiene tratamiento. Las intoxicaciones medicamentosas, las alergias, tal vez sean las dos que más frecuentemente ustedes van a ver. Si se van a la selva, que ahorita se fuera Madre de Dios, tendría que pensar en dengue, porque hay una epidemia de dengue. Pero el eritema infeccioso, el exantema súbito, la rubiola, en ese orden, son poco frecuentes. La vacuna es muy buena, una efectividad 95-99% con una sola dosis, y el tratamiento sintomático y la vitamina A para prevenir problemas. La polio es otra enfermedad que ahora tiene interés histórico. Igual tienen que conocerla porque ustedes tienen, basta el hecho de que sepan que existe la vacuna, tienen que conocer la enfermedad, ¿no? Virus polio, ARN, 3 serotipos, los 3 están en la vacuna. El último caso a nivel mundial, como siempre, en el Perú. Nosotros somos lo máximo para lo malo. Entonces, el último caso en el Perú. Y después de ese caso, en el occidente, la polio desapareció. Siguió habiendo en la India sigue habiendo de todo, ¿no? Pero en el hemisferio occidental desapareció. La única polio que había era la polio por vacuna. Y precisamente fue por la frecuencia de 8 casos por año en Estados Unidos de polio por vacuna que desarrollaron la vacuna inactivada antipolio, ya no la vacuna con virus vivos. Entonces, esa es la vacuna que se ha comenzado a usar en niños con VIH primero, niños con inmunodeficiencia, y que lo hemos extendido a todos los niños. Ahora es parte del protocolo de vacunación normal de un niño, que las 2 primeras dosis son con vacuna inactivada y la última con vacuna oral, porque todos los casos de polio por vacuna se han dado con las 2 primeras dosis. Entonces, esa es la razón por la cual ahora se usa inactivada en todos los niños. También tuvo que ver con la polio por vacuna. ¿Okay? Solamente el 0.1 a 1% de los niños que se infectaban por el virus hacían la forma paralítica. O sea, era realmente una cosa muy, muy poco frecuente, felizmente, ¿no? Y daba una parálisis flácida asimétrica, lo cual permitía en general diferenciarlo del síndrome de Guillain-Barré, que era una parálisis simétrica, ¿no? Todo el resto son cosas raras. La vacuna es lo principal. La rubiola también prácticamente desapareció. Hasta hace unos 10 años seguíamos teniendo niños con rubiola congénita, una enfermedad exantemática muy parecida al sarampión. De hecho, cuando había ambas enfermedades era muy difícil a veces diferenciarlas, y además con el parvovirus también, cuando se han hecho exámenes en base a para ver cómo era el diagnóstico clínico, un montón de gente se equivocaba, porque
uno creía que sabía, pero no es así. El laboratorio es el que al final determina cuál de los problemas es el que está frente a ustedes, ¿no? El problema con la rubiola era que el 25-50% de infecciones eran asintomáticas. Entonces las mamás, porque el problema era la rubiola congénita, no la rubiola adquirida, la rubiola congénita. Y las mamás a veces no sabían, no se daban cuenta que tenía un problema febril y había sido rubiola. Entonces terminaban con un feto afectado de una forma muy seria. En Estados Unidos, en la década del 60 al 70, hubo 250.000 de niños afectados por rubiola congénita. Es una brutalidad. Fue a raíz de eso que se implementaron todas las campañas a nivel mundial, porque el costo de mantener a esos niños vivos, porque no se morían, pero quedaban todos severamente afectados, era enorme. Entonces, fue a raíz de esas, como 250.000 infectados, no sé cuántos, una muy buena cantidad, 250.000 no fueron rubiola congénita, fueron casos de rubiola, pero hubo una cantidad de miles de afectados, fue mucho dinero, y a partir de ahí, pues prácticamente es una campaña mundial enorme, que ha repercutido de tal manera que ahora prácticamente ustedes no ven rubiola. Y la mayoría de ustedes han tenido 2 vacunas contra rubiola. La rubiola adquirida ya es una enfermedad como el sarampión, le puede dar a cualquier edad, a cualquier persona. Ya no tenemos casos en general. A mí me dio mientras estaba en 4º año de medicina, haciendo mi rotación en el Hospital 2 de Mayo, y un día tuve fiebre y se me hincharon los ganglios del cuello, y fui donde mis maestros, que eran del Hospital 2 de Mayo, que era el hospital de referencia nacional. El Hospital 2 de Mayo era el hospital a donde llegaban casos de todo el país. O sea, en todo el país, cuando uno sabía que tenía algo, lo mandaba al 2 de Mayo. Y llegaban las cosas más raras y las cosas más graves. Era un museo. Para aprender era brutal, porque llegaba absolutamente todo. Cualquier cosa que ustedes imaginaran, la podían encontrar en el 2 de Mayo. En sus formas más avanzadas, más sencillas, todo. O sea, para docencia era una joya. Así que yo estaba con los genios de la medicina peruana y les dije lo que tenía, y aprovecharon para hacer un aula. Me sentaron, pusieron al frente, todos hicieron un interrogatorio de examen físico y concluyeron que yo podía tener un linfoma. Así que me dijeron que me fuera a mi casa a esperar mi muerte de forma resignada y tranquila. En esa época la mortalidad por linfoma era enorme. O sea, si me diagnosticaban linfoma, compadre, estaba muerto. Así que yo tomé mi micro, me fui a mi casa. Yo miraba el mar, porque mi casa queda frente al mar. Me eché en mi cama mirando el mar, esperando la muerte. Estoicamente, con mi gato al costado y mi oso de peluche al otro lado. Fui el acompañante de toda mi vida, me lo regalaron cuando nací, mi osito de peluche. Y nadie se acercaba a mí porque pensaban que de repente era algo contagioso. Ni mi mamá tenía verlo. Hasta que llegó mi hermana. Mi hermana enseñaba, era jardinera en el puericultorio Pérez Aranda. O sea, trataba con todos los salvajitos de estos menores de 5 años. Entonces llegó, me miró y se rió. Y me dijo: tonto, tienes rubiola. Y me miré al espejo, estaba rojo. Ella había tenido una epidemia de rubiola desde chiquito, pero, o sea, ya sabía diagnosticar rubiola muy bien. Lo que los genios del 2 de Mayo no pudieron, lo hizo mi hermana. Así que ya saben, no todos los médicos son confiables. Hay que confiar en todo lo que dicen. Entonces da por la erupción, y lo característico, muy característico, son los ganglios dolorosos cervicales. Eso es súper característico de la enfermedad. Es tal vez la única enfermedad que da ganglios cervicales chiquititos, son gangliazos dolorosos, ¿no? En la forma adquirida. El problema principal no es la forma adquirida, pasa sola, sino la rubiola congénita. Si se afecta el primer mes el bebé, si es en los primeros 2 meses, 65-85% de aborto o defectos múltiples. No es un solo defecto, es un montón de defectos.
del corazón, del cerebro, en fin. Si es en el tercer mes, 30-35% con defecto único. Si en el cuarto mes, el 10% con defecto único. Pero podría salir un feto papiráceo, ¿no? Entonces es una desgracia realmente tener rubiola durante el embarazo antes. El bajo peso es lo más frecuente, sistema reticular endotelial, podría haber lesiones óseas, malformaciones cardíacas, neuronitis, efectos musculares. Y no solo esto, sino además, el problema ser aparente al nacer y después el niño era sordo, con retardo mental, autismo, en fin, un montón de cosas. Todas relacionadas con una enfermedad infecciosa viral que lo que hacía era intervenir en la angiogénesis, porque lo que hacía el virus de la rubiola era intervenir en la duplicación celular y en el suplemento de sangre, en el endotelio. Entonces no permitía desarrollar a las células, ¿no? La varicela tienen que conocerla, todavía hay cada vez menos porque desde hace 2 años se implementó la vacuna. Antes solamente del primer al segundo año, ahora del primer al tercer año, que prácticamente la varicela está felizmente desapareciendo. Tiene una tasa de ataque altísima. Prácticamente todo aquel que se pone en contacto con un paciente con varicela se infecta. Y el periodo de mayor contagiosidad es en los 2 días previos a la aparición de exantema. Entonces, por eso es que es difícil prevenirlo. La mejor forma es la vacuna. La lesión es muy característica, ¿no? Una vesícula, un globito. Es difícil que se confundan ustedes. ¿Por qué? Porque este globito se rompe. El plúrigo, que es una reacción alérgica y que en un principio puede confundirse, es una lesión indurada. Se puede romper también, pero es una lesión dura. Este no es un globito nada más, ¿no? Con lo que hay que tener cuidado de no confundirse es con las lesiones por estafilococo, con las pústulas estafilocócicas. Ya hemos tenido niños, al menos uno que yo recuerdo que llegó con un diagnóstico de varicela, y lo que tenía era sepsis estafilocócica que se murió en 12 horas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, no confundirse. Y una característica de la varicela es que, como hace múltiples viremias el virus, las primeras lesiones son vesículas. Después de 24 horas las vesículas ya están se están rompiendo, aparecen nuevas lesiones que son vesículas. Para el segundo día, las de primero eran vesículas, ya son costras. Las segundas se están rompiendo y las primeras son vesículas. Entonces eso se llama polimorfismo regional. Esa diferente presentación de las lesiones no se ve en ninguna enfermedad. Por tanto, en realidad el diagnóstico no debería ser difícil. Es difícil las primeras 24 horas porque tiene fiebre y unos puntitos rojos que se van a transformar en vesículas. Pero ustedes no pueden saber con esos puntitos rojos qué tipo de exantema es, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces el periodo de incubación es extraordinariamente puntual, es el virus de la varicela. A los 16 días, 16º día, ahí está, un estudiante de medicina que siempre llega a su hora, ¿no? Periodo prodrómico y el periodo exantemático, 3 a 10 días, es en un exantema centrípeto, más hacia el centro, y puede tener síntomas generales, ¿no? Las formas clínicas, las más complicadas, la infección materna en primeros meses de embarazo puede acompañar el síndrome de varicela congénita. Eso se da básicamente cuando las madres se infectan en el segundo trimestre. Cuando se infectan en el segundo trimestre, a veces los niños nacen con cicatrices que se dan porque se forman bridas. Entonces, en general no llegan a amputaciones, es poco frecuente. Y la varicela neonatal, cuando la madre tiene varicela, los 5 días previos al parto o 2 días posteriores al parto. Y eso es porque, supongamos, le dio 6 días antes del parto. Si le da 10 días antes del parto, para cuando llega el 5.º día antes del parto, ya la madre produjo IgM e IgG, que pasaron al bebé. Entonces ahí se está desarrollando el periodo de incubación. Así la mamá le pase virus al niño. Para cuando nazca, el niño va a tener el virus y va a tener inmunoglobulinas. Por tanto, la forma de infección va a ser leve. En cambio, si la mamá se infecta el 4.º o el 3.er día, que recién está formando inmunoglobulinas y está haciendo viremias, el bebé va a nacer con puro virus y sin anticuerpos. Esa es la forma más grave de varicela que puede haber. La varicela neonatal, que siempre va a ser grave si se da con la infección materna en esos días. Y el herpes zóster, que lo hemos visto a veces en niños de 2 años, 5 años, porque la madre tuvo varicela en el embarazo y el niño tuvo la varicela intraútero, pero sin manifestaciones. Y hacen el herpes zóster años después, ¿no? Porque para tener herpes zóster tiene que haber tenido varicela previa.
Las complicaciones más fastidiosas, la más frecuente, la celulitis. La encefalitis es rara, pero bastante problemática, deja secuelas en un porcentaje elevado de niños. La cerebelitis, que se manifiesta como ataxia cerebelosa, es la más frecuente de las infecciones del sistema nervioso central. Habitualmente es de etiología autoinmune, no dejan generar secuelas. El problema es la encefalitis, ¿no? Y esto de acá que es raro. El diagnóstico diferencial con impétigo en fases iniciales, con estafilocócica, que no deben confundirse. Otra vez con el purulio en fases iniciales, con acarosis diseminada, puede ser, pero solamente un ratito, porque después en la acarosis no hay vesículas. Esto es raro. La vacuna, a lo mejor, aislamiento hasta donde sea posible, porque es tremendamente contagioso. Agua y jabón, que es lo primario, lo más importante, baño con agua y jabón, que es lo que la madre no quiere hacer, porque le dicen acá, no lo bañes, es lo que tienen que hacer, bañarse todos los días. Y los antivirales, el aciclovir, que se da en poblaciones seleccionadas. Se usa aciclovir profiláctico en, por ejemplo, adolescentes, en segundo caso de una casa, en niños que tengan cualquier tipo de problema previo, por ejemplo, un asmático, en niños que reciban corticoterapia. En ese tipo de pacientes hay que darles profilaxia sí o sí, porque si les da la varicela va a ser severa. No se ha demostrado, a pesar de que hay trabajos comparativos en niños a los cuales se les ha dado aciclovir y no se les ha dado, tanto en niños como en adultos. En general lo que han visto es que el tratamiento profiláctico a partir del séptimo día, por 7 días, a partir del séptimo día de exposición, por 7 días a las dosis terapéuticas convencionales, 10 miligramos kilodosis 3 veces al día, disminuye tanto el número de lesiones como la duración de la enfermedad. Así que, en otras palabras, es razonable administrar profilaxia a los contactos de niños con varicela. El exantema súbito, este es virus 6, muy frecuente, a los 2 años y el 90% son positivos. El cuadro clínico, fiebre durante 3 o 4 días, y luego al cuarto día la fiebre baja y aparece un exantema. El asunto está en que generalmente cuando un niño llega, después de 4 días de fiebre, que ya le han hecho un montón de exámenes, todo ha salido normal, le han dado antibióticos, le han indicado todo, lo ven al cuarto día, se le pasó la fiebre y dicen, fue el antibiótico, fue la inyección, fue eso. Y como al cuarto o quinto día ya no tiene fiebre, no lo examinan. Por eso no se dan cuenta de que en ese momento, si le quitaran la camisita, verían que está con un exantema. Y dirían, el diagnóstico es exantema súbito. Mejor lo tapo para que la mamá no se dé cuenta, para que no se dé cuenta tampoco, no sepa que le dimos todo eso por las puras agonias. Entonces, no dicen nada. ¿Se dan cuenta? O sea, hasta cuando lo diagnostican, nadie sabe que lo tuvo. Por eso está infradiagnosticado. La forma más frecuente de presentación probablemente sea un problema febril en la cual se encuentra el tímpano congestivo. Entonces, el diagnóstico principal va a ser la otitis media. La gran mayoría de estos niños tienen diagnóstico de otitis media. Un tercio es la enfermedad clínica, los otros son asintomáticos, fiebre elevada, la mitad de los niños más de 40, 3 a 5 días sin otras manifestaciones. Signos de otitis media, un 13% convulsión en fase preeruptiva. No hay descamación, laboratorio inespecífico. Un estudio en Estados Unidos en 1.800 niños menores de 3 años febriles, el 12% tuvo infección por herpes virus 6 y el 55% de este 12% tenía membranas timpánicas inflamadas, o sea, un diagnóstico de otitis media. El 13% convulsionaron y solamente el 9% tuvieron un rash característico. Lo único bueno es que rara vez es grave, pero es con toda seguridad infradiagnosticado, ¿no? Subdiagnosticado. El eritema infeccioso por parvovirus B19, mi tesis de maestría, que ya lo terminé, es sobre infección por parvovirus en donantes de sangre del Hospital General. Tomamos 180 muestras a donantes de sangre y encontramos uno solo con IgM positivo y como 40 con IgG positivas. Eso está dentro de la frecuencia de todos lados. Pero sale interesante porque a nivel mundial ahora se sabe que si ustedes pasan sangre de gente infectada por parvovirus a gente inmunodeficiente,
le pueden ocasionar una infección por parvovirus, ¿no? Y la consecuente anemia hemolítica que se asocia con esto. Y nosotros, 1/3 de las transfusiones que hacemos, de las 12.000 transfusiones que se hacen anualmente en el Honorio, 4.000 son a niños o pacientes con neoplasias. Entonces, ese trabajo va a ser lidiado, ¿no? Bueno, el eritema infeccioso entonces por parvovirus B19, contacto por secreciones respiratorias, el receptor del antígeno P de las células eritroides es el receptor primario, que se encuentra también en el endotelio miocardio, y el problema es que en pacientes con procesos hemolíticos producirá crisis aplásicas. Procesos hemolíticos, ¿tenemos muchos niños con procesos hemolíticos? No. Pero en quien lo tuviera, si es que el virus afecta, como va a afectar a los progenitores eritroideos, va a producir crisis aplásicas muy severas. La presentación, la forma de presentación es habitualmente con un cuadro febril, con las mejillas, que puede ser una o dos, como si estuvieran abofeteadas, se llama la enfermedad de las mejillas abofeteadas, ¿no? Y la forma de presentación que más hemos visto nosotros es el exantema en guantes y medias. Son niños que llegan con fiebre y que tienen una eritrodermia localizada, o sea, tiene rojo de acá para abajo y de media pierna para abajo, como si fueran medias y guantes. Y pueden salir granitos por otras partes del cuerpo dentro de un cuadro febril. Pueden tener la lengua un poco roja. Esa forma de presentación la hemos visto muy severa, en alguna todo morado, y es pues un eritema infeccioso con esa. O sea, nosotros vemos la forma de presentación o diagnosticamos la forma de presentación más rara. Esta de acá con toda seguridad se nos pasa, ¿no? Y también es importante porque la infección del feto puede dar lugar pues al hidrofetalis, porque hacen hemólisis intrautero, insuficiencia cardíaca, anasarca y terminan así, ¿no? Esa es la importancia del eritema infeccioso. La parotiditis también prevenida por vacunas, el 30-40% son inaparentes. El periodo de enfermedad, 75% de los niños solo las parótidas. ¿Cómo diagnostican ustedes parotiditis? Que no necesariamente tiene que ser de este tipo. Porque cuando ustedes tocan el ángulo submaxilar, cuando es un ganglio, el ángulo lo tocan. Cuando es parótida, el ángulo se borra, porque la parótida viene acá, desde detrás de la oreja, es como una U. Entonces borra el ángulo submaxilar. Si ustedes no tocan el ángulo submaxilar y esta zona está hinchada, esa es una inflamación parotídea. Puede ser una parotiditis, pero tienen que estar seguros que no sea un linfoma, un VIH, ¿no? Sobre todo en adultos o en adolescentes. Antes, hace muchos años, pues, no sé si ustedes han visto esas fotos de la gente hace 40 años que estaba con su pañuelo, con un conejo, ¿no? A las personas que les daba parotiditis les amarraban pues una sábana, una toalla, pensando que se iba a detener la inflamación de las parótidas, y le amarraban acá, le hacían el nudo en la cabeza y tenían sus dos, parecían conejos, ¿no? Esa era una práctica común, con toda seguridad, aquí en Arequipa, como en Lima y en todas partes de Perú, había hordas de niños en sus casas sacando la cabeza por la ventana con su cabeza de conejo, su trapo ahí, mirando la calle porque no podían salir. O sea, sus papás con toda seguridad les han pues pregúntenle, van a ver. Después de unos 5 días de controlarse de un lado, se puede inflamar el otro. A veces hay formas de presentación solamente de las submaxilares. A veces llegan con fiebre, ustedes le palpan las submaxilares inflamadas. Es una forma de parotiditis. Complicaciones, orquitis o foritis, y meningoencefalitis, que ninguna de esas en general es importante. El diagnóstico diferencial con adenitis aguda y con el linfoma, básicamente. Una sola vez nos ha pasado, esto es rarísimo. Mucho más frecuente es confundirse con problemas de linfadenitis. El síndrome mononucleósico básicamente se diagnostica en niños con fiebre, faringitis, hepatomegalia o esplenomegalia y linfocitosis atípica. Ese es el síndrome mononucleósico, que también da exantemas y causado básicamente 90% por el virus Epstein-Barr, un 7% por citomegalovirus, 1% toxoplasma y el resto otros bichos, entre los cuales está también el VIH en adolescentes y adultos. Si ustedes ven síndrome mononucleósico en adolescentes y adultos, siempre tienen que sospechar
infección por VIH, aunque solo sea 1% de los casos. Entonces, la clínica es fiebre, faringitis, linfadenopatía, esplenomegalia básicamente. Entonces, cuando llega una faringitis exudativa, no solo tiene que ser estreptococo, también puede ser una monoclorosis, o un citomegavirus, o un toxoplasma, o un enterovirus, o un herpes, o un adenovirus. Todos ellos dan exudado faríngeo. Y pueden dar diferentes tipos de manifestaciones sistémicas: rash, hepatomegalia, esplenomegalia, crecimiento ganglionar. Eso constituye el síndrome mononucleósico, y estos son los bichos que tienen que estudiar, y también algunas reacciones a drogas. Sobre todo siempre, por supuesto, considerar la posibilidad de una leucemia o un linfoma en todo crecimiento ganglionar. Escarlatina, secundarias estreptocóceas por toxinas. Básicamente hay faringitis con exantema, puede ser también por una herida cutánea que ni siquiera ven, pero el rash es muy característico. El rash es como una insolación con piel de gallina. No hay en general ninguna otra enfermedad que dé ese tipo de manifestación. Como si hubieran ido a la playa, se hubieran quemado y estuvieran con piel de gallina. No hay más. Si tienen eso, con fiebre o con dolor de garganta, es una escarlatina. Y puede haber componentes más o menos intermedios, ¿eh? A veces hay solamente piel de gallina, fiebre y dolor de garganta, sin el rash. Habitualmente por estreptococo, muy raro, más raro por estafilococo. Lengua en fresa, también tendría su diferencial con Kawasaki. Fiebre, vómito, dolor de la garganta, dolor abdominal, y el exantema como lija. Descamación, palidez circumoral. Esta zona en general está respetada. ¿Ven? Es un exantema generalizado con piel de gallina, con descamación posterior. Pues cuando ven esto, habitualmente es estreptococo. Suficiente con cualquier beta-lactámico, si quieren asegurársela, una cefalosporina para cubrir también estafilococo. El impétigo buloso, que ahora vamos a ver en foto, la forma localizada del síndrome de piel escaldada. El shock tóxico, que es la forma más grave de infección por estafilococo, lo vamos a ver mañana en el seminario de antibióticos. Este vendría a ser el impético buloso, ¿no? Una forma localizada del síndrome de piel escaldada, que es por toxinas, y en donde se hila el estafilococo en nariz o en la orofaringe, y de aquí producen sus toxinas por vía sistémica, producen esa descamación, la eritrodermia con descamación. Mientras que este impétigo buloso, donde hay ampollas, es la forma localizada de esto. Esto es lo que no se les debe pasar. Porque cuando son vesículas chiquititas, ustedes pueden decir, es varicela. Sí, puede ser varicela, pero ustedes vean, si no cambia la cuestión, es una estafilococia o una estreptococia, tienen que dar terapia antibiótica. La enfermedad de Kawasaki, vasculitis multisistémica febril de la infancia, 50% menor de 2 años, etiología desconocida, tiene criterios, ¿no? Fiebre más de 5 días, inyección conjuntival, lesiones orales, alteraciones distales en extremidades, exantema eritematoso y linfadenopatía cervical mayor de 1.5 gramos. Hay de 1,5 centímetros. Hay formas atípicas en donde puede haber una o dos de estas más la fiebre, pero con una ecocardiografía compatible con un Kawasaki, o sea, con dilatación de coronarias, que es también rarísimo que se produzca una enfermedad que dé este tipo de manifestaciones. Y estas anomalías daban antes un 2% de fallecimientos por infarto en niños, ¿no? Desde que se comenzó a usar aspirina, la inmunoglobulina prácticamente se ha reducido a casi nada, ¿no? Pero el riesgo era ese. Y el diagnóstico se tiene que hacer si es que hay anomalías coronarias con una ecocardiografía, pero con parámetros ecocardiográficos que en general aquí no logramos porque los cardiólogos no son pediatras y porque además los transductores no daban para. Pero con la clínica ustedes pueden sospecharla, eso es importante. La hiperemia, la descamación, acá nos anda muy bien el exantema polimorfo, y las dilataciones de coronarias, que eso tiene que verse ecocardiográficamente y que se asocia con infartos. Esa es la importancia en Kawasaki. La eruptiva más frecuente ahora, más que la varicela, la enfermedad monopivoca por ecovirus,
más frecuente en menores de 4 años, que comienza habitualmente como faringitis y lesiones vesiculares en cavidad oral, manos y pies. Benigna, rarísima vez, complica el sistema nervioso central. Ustedes deben haberla visto. Comienza a veces como aftas, uno piensa que es una gingiostomatitis herpética, y en 24-48 horas recién se ven las manos. De todo niño que le llegue con lesiones aftosas, revísenle manos y plantas. Porque basta que encuentren 1 o 2 puntitos rojos, ya eso le está diciendo que es una enfermedad monopívota, que tiene una evolución benigna, no hay ningún problema, contagia a veces a adultos, de hecho algunas mamás las hemos visto con monopívota, pero el pronóstico es bueno, en general no hay mayor problema. Una escarlatina en un niño pequeñito. Estas cosas relacionadas con vasculitis sí no se le deben pasar. Cuando ustedes ven esto, tienen que sospechar sepsis. Cuando ven esto, tienen que sospechar estafilocosis. Cuando ven varicelas persistentes, tienen que sospechar inmunodeficiencias. Cuando ven un rash purpúrico generalizado, tienen que sospechar meningococo. Esos son tipos de exantemas que no deben pasárseles bajo ningún concepto. Estos no pueden pasarse. El Kawasaki, estas son infecciones por enterovirus, son muy problemáticas, pero esto y esto es lo que no debe pasarse bajo ningún concepto. Si tienen dudas, infección intramuscular, no importa, no pasa nada. Pero si es cualquiera de esas cosas, salvo que es estafilococo. La infección en general no sirve para estafilococo. Si ustedes ven, esta cuestión tienen que usar cefaloporinas, oxacilina, clindamicina, ese tipo de antibióticos. Es uno de mis gatos. Está triste porque no lo voy a comer 5 días. Son experimentos que hago pues, para ver cuánto tiempo aguanta un gato sin comer. El perro ya está muerto, murió de hambre. Muy bien. ¿Alguien quiere el gatito? Se lo regalo para que le den de comer. Me avisan por favor para entregárselo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Ok, mañana nos vemos a las 2:30, ¿no? ¿El seminario a las 2:30? No puede ser a las 2:00.